Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 27 minutos y a esta hora vamos a dar paso a nuestra entrevista del día de hoy y me acompaña vía telemática Mauro Andino, abogado, analista político, con quien vamos a hablar acerca de la coyuntura nacional ahora mismo en nuestro país. Mauro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Belkis. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Las órdenes. Gracias por acompañarnos esta mañana, Mauro. Y es que planteaba este diálogo en función de la coyuntura nacional, de la coyuntura política del país, porque son evidentemente muchísimos temas sobre los cuales hay que seguir reflexionando respecto de lo que ocurre ahora mismo. Estamos en este contexto del paro nacional, un pronunciamiento el día de ayer por parte de la CONAIE, de la dirigencia, en el sentido de que las acciones de movilización se mantienen en el país. Y en medio de todo esto, esta decisión por parte del gobierno el día de ayer de ampliar, digamos así, el feriado nacional, el feriado, perdón, por el 9 de octubre. Un tema que inicialmente no estaba previsto, el feriado estaba previsto para el día viernes, se ha ampliado hasta el día jueves, es decir, 4 días de feriado en razón de buscar fomentar y reactivar el turismo en el país. Pero se da en un contexto de protesta por parte de diferentes sectores y de movilización en algunos puntos del país. El gobierno es muy hábil para posicionar tres elementos básicos en su política diaria. Primero, desinformar. Segundo, entretener. Y tercero, dividir. Creo que ahí radican tres cuestiones que son una costumbre en el ejercicio de la práctica política desde el poder. eh, Desinformar porque hacen uso de la mentira como una herramienta política constante, no mienten por ignorancia o por desconocimiento, no lo hacen porque se equivocan, sino porque hay una intencionalidad política por desvirtuar el concepto de lo que es verdad. Es decir, los hechos quedan de lado y lo que prevalece es el relato, la narrativa, aún a pesar de que se esté consciente de que lo que se está diciendo no es lo correcto o es falso. Luego el tema del entretenimiento creo que engarza perfectamente con esta lógica, incrementar los días del feriado bajo Ujú. este pretexto de que es para fomentar el turismo, pero tiene otro tipo de lógicas, otro tipo de dinámicas, desmovilizar al propio electorado, a la ciudadanía, respecto de las protestas, tratar de generar una cortina de humo para que no exista un horizonte, un objetivo, una concentración, si usted quiere, Belkis, respecto de la situación nacional y dividir, que es algo que lo viene haciendo desde hace un tiempo atrás, seguir bajo esta lógica de correísmo versus anticorreísmo, por ejemplo, creo que se alimenta del caos ahí el presidente Noboa, se alimenta de esta polarización, porque sabe que eso también le permite tener una masa y una sociedad desorientada, dividida entre buenos y malos. Y creo que ahí radican, digamos, tres componentes básicos de lo que hace en la práctica política y de lo que le permite al gobierno seguir teniendo ciertos niveles de legitimidad, no como resultado de Ujú. su gestión política, no porque sea un buen gestor, no por la acción política, no por la ejecución de obra pública o de política pública, sino más bien por otro tipo de estrategias que, repito, le permiten tener cierto capital social y músculo político aún vigente todavía. Por cómo ha ido escalando la protesta con el pasar de los días, una estrategia como la que comentábamos de ampliar un feriado, puede llegar al punto de lograr esta intención de desmovilizar, de desmovilización. Es impredecible saberlo, Ujú. Beatriz. Realmente la protesta de la ciudadanía, de los movimientos sociales, del movimiento indígena, no es algo en lo que uno pudiera advertir si es que se va a mantener, si va a prosperar, si se va a radicalizar, se va a profundizar o si por el contrario esto se va a evaporar.
Basta tener como ejemplo lo que pasó en el año 2022, una protesta que aparentemente no iba a tomar el cuerpo ni la forma que finalmente terminó eh, teniendo, y luego se convirtió en una protesta de 18 días, Ujú. con el hecho puntual de la detención de Leonidas Issa. No se puede tener una bola de cristal ni No, predecir, evidentemente, pero por digamos. eso yo hacía referencia a cómo ha ido escalando la protesta y no solamente esta protesta y estas movilizaciones del propio movimiento indígena por el paro nacional convocado por la CONAIE, porque también hemos visto, por ejemplo, aquí en la capital, que ya varios grupos también empiezan a expresar este rechazo a las políticas gubernamentales, los estudiantes, vimos esta protesta de artistas y ciudadanos que, por ejemplo, el día de ayer también en otros puntos, sobre todo del norte de la ciudad, ya empezaron también a movilizarse. En eso estoy plenamente de acuerdo, Belkis. Es decir, empiezan a aparecer una serie de Ujú, malestares que antes no se visibilizaban. ujú, Si esto llegará o no a prosperar y si se llegará a difuminar o no como resultado de la extensión del mm, feriado, habrá que verlo. Pero lo que sí es cierto es que hay una serie de malestares, de descontentos que ya empiezan a evidenciarse. Si alguien cree que las movilizaciones son únicas y exclusivamente por el tema de la eliminación del subsidio al diésel, está profundamente equivocado. ujú. Creo que lo que se ha visto durante los últimos días es el reflejo del abandono del Estado y de la falta de atención y de garantía en el ejercicio de una serie de derechos. El tema de la falta de medicinas en los hospitales La públicos, inseguridad que la sigue en aumento. destrucción, el colapso del sistema de salud pública, la inseguridad que sigue latente, el descontento de la ciudadanía en temas muy puntuales que tal vez uno no logre todavía, digamos, evidenciarlos como un titular de primera plana, pero el hecho de que la gente diga, me subieron el IVA, 1.300 millones de dólares de recaudación hasta marzo de este año, pero no existe seguridad plena, no existe fortalecimiento de la fuerza pública para prevenir el cometimiento de delitos en contra de la gente, de la vida, de la integridad física, de la propiedad privada, pero sí hay fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado para perseguir o para criminalizar a quienes protestan en contra del régimen, también son elementos que se van sumando. Y me parece que al final del día también hay otros hechos que se siguen esparciendo en la mente de la población. Por ejemplo, el hecho de que el Grupo Económico Novoa se haya Ujú. prácticamente beneficiado de una disposición transitoria de una ley que hoy es declarada inconstitucional, me refiero a la ley de solidaridad, cuando se permitió ahí la remisión, la condonación, el perdón de multas, recargos e intereses de quienes debían un capital significativo al servicio de rentas internas por no haber pagado impuestos. ¿Qué Y mensaje le entre deja esos esto al grupos, país? perdón, ¿Qué mensaje le deja esto al país, Mauro? bueno, un profundo eh, mensaje de aprovechamiento de la cosa pública. Ujú. Es decir, un grupo oligárquico, hay que decirlo con palabras y con nombre y apellido, un grupo oligárquico que captura el Estado y que se beneficia para sí mismo, ya sea de política pública o de legislación que es aprobada en la Asamblea Nacional por iniciativa del propio presidente. Porque hay que recordar que la Ley de Solidaridad Nacional, con esa disposición transitoria que termina por beneficiar al Grupo Económico Novoa, fue presentada por el presidente de la República. O sea, no es que la presentó por ahí un asambleísta cualquiera. Ese proyecto de ley que luego termina por aprobarse fue iniciativa del primer mandatario, a sabiendas de que su grupo económico familiar debía 98 millones de dólares por concepto de capital, de multas, de intereses y de Intereses. recargos. Ujú. Y creo que el mensaje es absolutamente contundente. No se puede poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Yo siempre lo he dicho, o sea, no es un tema de prejuicio, en el sentido de que quien tiene demasiado dinero no pueda participar políticamente. Claro que, digamos, en términos formales, el ejercicio de los derechos políticos y civiles es para todos, Ujú. pero nunca será prudente, no será adecuado para quien tiene demasiados intereses económicos, empresariales, industriales en conflicto, ponerse a administrar los intereses de toda la colectividad, porque el interés particular choca
contra el bien común, contra el interés general, contra el interés colectivo. Y hoy estamos testificando más que nunca, ya lo vimos con Lazo, pero hoy más que nunca con el gobierno del hijo del hombre más rico de este país, que es Daniel Noboa. Y el emporio empresarial, agroindustrial al que pertenece, se terminan por condonar una deuda que con capital, multas, intereses y recargos llegaba a 98 millones de Ujú, dólares. ujú. Mauro, en medio de todo esto, un proceso electoral prácticamente a la vuelta de la esquina. Ya el 16 de noviembre iremos a las urnas para pronunciarnos en este proceso de referéndum y de consulta popular que incluye el hecho de determinar si vamos o no a una asamblea constituyente. ¿Cómo llegamos a ese proceso electoral? Con muchas dudas, Belkis, porque de entrada me parece que es un proceso electoral ya de por sí amañado. ¿Y por qué lo digo frontalmente amañado? Porque las propias reglas de la competencia electoral que fueron aprobadas por la Corte Constitucional en el estatuto electoral para elegir posibles constituyentes, de por sí le dan una ventaja enorme al presidente de la República. Y si bien eso aún está por verse si se llega a aplicar o no. ¿Por qué? Porque hay que pasar primero la consulta popular, habrá que ver si es que la gente dice sí, queremos que se convoque a una constituyente, pero ya de entrada hay un mal precedente, hay un conglomerado de disposiciones normativas que tienden a beneficiar al proponente y en este caso a su movimiento político. Un estatuto electoral que de llegar a aplicarse señala que hay provincias que teniendo 3, 4, 5, 6 veces más electores que lo que tienen las circunscripciones electorales del exterior elegirán apenas un asambleísta constituyente. Y sin embargo, las circunscripciones electorales del exterior, con muchísima menos población, elegirán 2 asambleístas constituyentes. Ujú. Y además tendremos provincias que elegirán un asambleísta constituyente precisamente siendo los territorios donde en las últimas elecciones ADN, el movimiento al que pertenece el presidente Daniel Noboa, obtuvo sus mejores resultados. Es decir, se han configurado circunscripciones electorales, se ha diseñado geográficamente la composición de esos territorios de tal manera que el beneficiado sea el presidente Daniel Noboa. Pero antes de llegar a eso, también ya se observan cuestiones que a uno le preocupan muchísimo. Por ejemplo, que no se hayan calificado a determinadas organizaciones políticas que querían hacer campaña por el no Ujú. en esta consulta popular. ¿Cómo entender que a la Revolución Ciudadana no se le haya permitido participar haciendo campaña por el no en esta consulta popular? Desde la Yo revolu- creo que incluso Desde la Revolución Ciudadana se dijo que se valieron de leguleyadas, en este caso las autoridades electorales, para no dar paso a la calificación para poder participar en esta campaña. yo creo que incluso por legitimidad democrática y por legitimidad en el proceso, el CNE, si es que había alguna cuestión por subsanar en términos formales respecto de la Revolución Ciudadana, tenían que permitir que se inscriban para participar y poder competir justamente en esta contienda electoral y hacer campaña por el no. Ujú. Desde el instante en que el CNE no permite que una organización política, y en este caso la fuerza política antagonista del gobierno nacional, no pueda participar en esta contienda por su posición del no en la consulta popular, ya genera un manto de duda terrible porque significa que algo raro está ocurriendo ahí y que no va a ser una lucha política limpia. Y eso radicaliza también las posiciones. Ojo con esto. O sea, al final del día, mucha gente que está a favor del no, si es que observa que el árbitro electoral ni siquiera permite que quien pudiera representarlos en esa contienda puedan participar, lo que hace es que su sentimiento de desconfianza institucional, de desconfianza con el régimen democrático, se vaya profundizando y que esa desconfianza se radicalice además en resentimiento, en frustración y que empiece a creer que los canales institucionales no son suficientes Ujú. para poder expresar su descontento. Y eso también acumula en las protestas o en las manifestaciones.
Mauro, ya que hablamos de temas electorales y de estos cuestionamientos, si se quiere, a la propia función electoral, en este caso Consejo Nacional Electoral, que hace parte de esta función, quiero aprovechar este diálogo para salirnos de estos temas que abordamos y analizar otro a propósito de un pronunciamiento el día de ayer por parte del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. En una transmisión en vivo el día de ayer advirtió el alcalde sobre posibles irregularidades en el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de su mandato. Él dijo durante esta transmisión que el procedimiento, explicó el procedimiento y señaló que según información difundida en la red social X, estaría o existiría conocimiento de que el 90% de las firmas de cada formulario estaría validado, lo cual sin duda alguna despierta preocupación. El alcalde recordó que para que la revocatoria sea viable se deben presentar al menos 450.000 firmas. Recordamos que para este proceso se necesitan, digamos, formalmente 208.000 firmas, más o menos, si no me equivoco, pero el alcalde decía al menos se deben presentar 450.000, de las cuales el Consejo Nacional Electoral debe llevar adelante este proceso de validación. Es así que el alcalde consideró alarmante lo que se ha anticipado de alguna manera sobre esta supuesta validación masiva. ¿Qué lectura merece esta denuncia pública que ha hecho el alcalde Pavel Muñoz? Belkis, el problema es que no hay confianza en el árbitro electoral, Ujú. y no solo por esta denuncia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el tema puntual que me consulta. En general, el árbitro electoral tiene muy malos antecedentes. Es un árbitro electoral, el CNE, junto al Tribunal Contencioso Electoral, que se han encargado de perseguir a opciones políticas disidentes o críticas del poder de turno, que se han encargado de sancionar a alcaldes, entre ellos al propio alcalde de Quito, Pavel Muñoz, al alcalde de Guayaquil, a todo aquel que osa discrepar o que no se adscribe a la línea ideológica o partidaria del presidente de la República, Daniel Noboa. Tenemos un árbitro electoral cooptado que se ha vuelto, y lo digo con todas sus letras, en el patio trasero de Carondelet. Parece una comisaría de Carondelet. A mí me parece inaudito que ya se empiece a presumir la veracidad de las Ujú. firmas de quien propone la revocatoria del mandato en contra del alcalde de Quito, cuando los antecedentes históricos demuestran que para una revocatoria del mandato o para la inscripción de una organización política que viene a ser un hecho similar, porque hay que presentar firmas de respaldo, hay que verificarlas y hay que validarlas ante el CNE, en el mejor de los casos, apenas un 25 a 30% de firmas de respaldo son validadas de la masa total de firmas Ujú. que presenta el peticionario, sea para una revocatoria, sea para la inscripción de un movimiento, sea para una iniciativa popular normativa, etcétera. Porque si bien hay un número específico que exige la ley, en este caso, para la revocatoria del alcalde de Quito, son algo más de 205.000 firmas de respaldo, se necesitaría presentar algo así como unas 800.000 firmas en promedio, analizando el Ujú. histórico, para que pueda pasar ese primer gran filtro que es tener el porcentaje suficiente de firmas. Y la La gente se validación. preguntará, bueno, ¿y Ujú. por qué dice esto, Mauro? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que firma, ya sea para inscribir un Ujú. movimiento, para propiciar la revocatoria de una autoridad de elección popular, no pone bien el número de cédula, no pone bien los nombres O hay o los apellidos, duplicidad a veces también de o a firmas. veces cambia la identidad, Mm. aunque suene gracioso, pero ponen cualquier nombre que pueda ser risible. ¿Y por qué hacen esto? Porque la gente quiere salir del compromiso, quiere salir de ese momento incómodo en que alguien se le acerca y le pide una firma, y por no decirle no directamente le dice, bueno, le voy a contribuir entre comillas con la firma o con mis datos, pero pone otra identidad. Y no es pues que el voluntario que recoge la firma en ese formulario le pide la cédula de identidad a ese ciudadano para verificar que ciertamente está poniendo bien sus datos. Entonces, solo basta con que se haya puesto mal un número de cédula, un número o un apellido o un nombre, o que la firma incluso no sea la misma que consta en la cédula de identidad, para que automáticamente ese ciudadano invalide su apoyo, entre comillas. O también sucede lo contrario.
No quiero acusar de que estén haciendo esto los peticionarios de la revocatoria, pero podría pasar, y ha sucedido en otros casos, que adulteran las identidades o que se suplantan las identidades porque se comercializan bases de datos. En su momento en el CNE denunció que mucha gente jamás había firmado su adherencia o su afiliación por movimientos o partidos políticos y sin embargo sus datos aparecían registrados en el CNE. ¿Por qué? Porque compraban bases de datos y luego ponían los nombres, los apellidos, números de cédula y les falsificaban las firmas. Correcto. Y lamentablemente en el CNE no tienen el sistema informático necesario, rígido, riguroso para poder verificar aquello. Lo último, Mauro, que con esto cierro, me queda apenas un par de minutos. Necesitamos un proceso de revocatoria en este momento, y lo pregunto así, porque el ejercicio como tal es legítimo, claro que sí, pero hemos venido de periodos anteriores de inestabilidad en cuanto a la administración de la ciudad, si se quiere, en administraciones pasadas, y ahora nuevamente nos vemos abocados a un escenario quizás similar con este proceso que se impulsa. Imposible. Quito no necesita más inestabilidad. Quito necesita que su alcalde, que sus concejales cumplan con el periodo para el cual fueron elegidos popularmente. Ya tenemos suficiente con la inestabilidad a nivel nacional. Correcto. Yo les quiero llamar a la reflexión a los quiteños y quiteñas. Si es que la propuesta del presidente de la República de aterrizar en una nueva constitución se materializa, serían 3 elecciones consecutivas. Habría que sumarle una cuarta al proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Quito. ¿En serio, quiteños y quiteñas quieren ir 4 veces a las urnas? ¿Quieren ese tipo de inestabilidad aquí en la capital? Aparte de los 200 millones de dólares que costarían las 3 elecciones del presidente Noboa, quieren una cuarta elección acá en Quito para saber si es que se mantiene o no el alcalde. ¿Por qué? Por intereses o prejuicios mezquinos de determinados grupos. Yo creo que la alcaldía de Quito hay que ganarla en las urnas. Ya falta poco para las elecciones del 2027. Hay que postule quien quiera participar y quien quiera ser contendor y que lleguen al municipio los que el pueblo soberanamente elija, pero no a través de la desestabilización y a través de procesos revocatorios truchos y con muy poca legitimidad democrática. Correcto, Mauro. Quiero agradecerte esta mañana por habernos acompañado en este espacio, interesante diálogo el que hemos mantenido. Gracias a ti, Belkis, siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Un gran día también. Mauro Andino, analista político, abogado, hablando con nosotros aquí en la primera emisión de MQ Noticias acerca de los temas de la coyuntura nacional y también ya en el último tramo en lo que tiene que ver con esta coyuntura local. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, amigos.